4 selecciones, 2 partidos y solamente una manera de llegar a la gran final. Señoras y señores, hemos llegado al punto donde la Copa Africana de Naciones se vuelve más cruel, porque después de todo lo logrado hasta el momento, 2 selecciones se van a quedar en el camino y se van a quedar con la sensación de haber fracasado. Así que ha llegado el momento de analizar y hacer la previa de las semifinales de Marruecos 2025 y, por supuesto, dejar nuestros pronósticos de la penúltima ronda de competencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de Fútbol Vertical, tu canal de confianza para hablar del balompié a nivel internacional. Yo soy Carlos Alberto Valdés, quien agradece el favor de tu atención, que le hayas dado clic al video y que te da la bienvenida a esta previa de la Copa Africana de Naciones en su fase de semifinales. Pero antes de analizar el partidazo entre Senegal y Egipto y el duelazo, quizá la final adelantada entre Marruecos y Senegal, yo te quiero hacer una petición. Bueno, 2. Número 1, deja tu like, que finalmente es completamente gratis y verdaderamente nos ayudas a seguir creciendo. 2 segundos y esperamos a que le des like. 1, 2, muchas gracias, espero que ya le hayas dado me gusta. Y número 2, quiero pedirte que te suscribas al canal, que también es completamente gratis y que así te mantienes atento de toda la actividad que vamos a seguir trayendo aquí en Fútbol Vertical, donde verdaderamente hablamos del balompié a nivel mundial. Así que dicho eso, vámonos rápidamente con el análisis y con la previa de las semifinales de la Copa Africana de Naciones. Y es que, señoras y señores, tenemos que arrancar sin lugar a dudas con el primer partido del próximo miércoles. Y es que temprano vamos a tener el duelazo entre la selección de Egipto y la selección de Senegal. Enfrentamiento entre el equipo de Pape Thiaw y el conjunto de Hossam Hassan. Mohamed Salah contra Sadio Mané. Omar Marmoush contra Nico Jackson. Duelazo súper interesante el que vamos a vivir en la primera semifinal. Pero ojo, que hay varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta de cara a este encuentro, porque por un lado tenemos a una selección de los Leones de la Teranga que cuentan con mayor cantidad de talento con respecto a lo que puede ofrecer la selección egipcia, pero que de momento no tienen una individualidad preponderante por encima de todos los demás que pueda potenciar ese aspecto, cosa que Egipto sí tiene, porque si bien es cierto, Mohamed Salah no ha tenido el grandísimo torneo hasta el momento, pese a ello le alcanza para ser segundo en la tabla de goleo individual de este torneo. Simplemente una anotación por debajo de Brahim Díaz, quien de momento con 5 goles es el máximo goleador de Marruecos 2025. Pero reitero, este análisis previo está repleto de contradicciones y repleto de cuestiones interesantes para el análisis, porque podríamos hablar, y lo tendríamos que hacer de manera muy certera, al respecto de cómo Senegal cuenta con mayor cantidad de opciones, con mayor cantidad de variantes para poderle hacer daño a la selección egipcia. Pero a su vez, creo que de momento Senegal no ha tenido una exhibición tan destacable como sí la ha tenido la selección de Egipto desde el colectivo, porque esa victoria sorpresiva que al menos a un servidor, a Carlos Alberto Valdés, quien te agradece el que estés aquí y quien te saluda a la distancia, no me parece que hasta el momento la selección de Senegal haya tenido una
sorpresa o una actuación tan potente como si la tuvo Egipto al dejar en el camino a la selección de Costa de Marfil. El marcador fue apretado, sí, pero desde muy temprano la selección comandada por Hossam Hassan terminó sorprendiendo a los de Emers Faé y dictaminando cómo se iba a resolver ese encuentro de los cuartos de final. Y del otro lado tenemos a una selección de Senegal que no terminó por ser superior a Mali, pese a que Mali estuvo más de medio partido con un futbolista menos, que tampoco terminó convenciendo del todo ante una dignísima Sudán que tuvo la posibilidad de tener abajo en el marcador a los Leones de la Teranga. Y más allá de que Egipto contra Benín no haya estado hiper mega lúcido, hiper mega inspirado, sí le alcanzó para avanzar en los tiempos extra. Así que, señoras y señores, estamos ante dos selecciones cuya principal virtud es haber sobrevivido a los embates y, pese a no haber desarrollado un grandísimo fútbol, estar ya instalados en la penúltima ronda con bastantes aderezos y bastantes análisis muy importantes a tener en cuenta. Porque por un lado tenemos la gran historia entre dos excompañeros que nunca tuvieron la mejor relación. Estoy hablando de Mohamed Salah por el lado egipcio y estoy hablando de Sadio Mané por el conjunto de Senegal, que consiguieron cosas grandísimas e importantísimas en Anfield de la mano de Jürgen Klopp y ese Liverpool aderezado por Roberto Firmino, pero era un secreto a voces que existía una rivalidad bastante importante entre los dos jugadores de ataque y los dos jugadores africanos. Pero si no te es suficiente este condimento, quiero decirte que en 2021 estas dos selecciones se enfrentaron en la gran final y que en esa oportunidad el resultado final fue de 0-0 con victoria en los penales para los Leones de la Teranga, que hasta en ese momento jamás habían ganado un solo título de la Copa Africana de Naciones y se lo terminaron ganando a la selección más ganadora de la historia del torneo, que es el combinado egipcio. Pero, ojo, que aquí hay otro giro de tuerca. ¿Por qué? Porque Egipto, que si bien es cierto, históricamente es la más poderosa de la historia de la Coupe de África, nos estamos topando con el hecho de que desde 2010 la selección hoy comandada por Hossam Hassan no ha podido ganar este torneo. Y si quieres todavía un aderezo histórico más interesante, si no te es suficiente el hecho de que se hayan enfrentado en 2022 en la gran final de esa Copa Africana de Naciones, déjame decirte que también en ese año se enfrentaron por el boleto a la Copa del Mundo de Qatar y en este caso, después de que Egipto le ganara 1-0 la ida a Senegal y que Senegal en Dakar le ganara 1-0 a la selección de Mohamed Salah y compañía, y que en los penales los de Sadio Mané, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly se quedaran con el boleto a la Copa del Mundo. Bueno, señoras y señores, básicamente estamos hablando de un clásico africano contemporáneo entre dos de las selecciones más potentes del continente. Reitero, con modos de competir distintos. Mucho más pragmático el equipo de Hossam Hassan, mucho más propositivo el de Pape Thiaw, y bajo esa premisa, teniendo en cuenta el poderío de uno, las fortalezas del otro y las debilidades de cada uno de los equipos, mi pronóstico, o mejor dicho, mis porcentajes, son los siguientes. Senegal, 60% de oportunidades de estar en la gran final del próximo 18 de enero y 40% restante
para la selección egipcia. Eso sí, no es que me quiera lavar las manos, pero este mismo porcentaje se lo di a Costa de Marfil y la selección de Egipto fue la única que provocó un error en los porcentajes que dimos de cara a los cuartos de final. Una cosa sí tenemos asegurada, y es que este miércoles, entre los Leones de la Teranga y los Faraones, vamos a terminar viendo historia del fútbol africano. Y del otro lado, la otra llave, la que para mí, para Carlos Alberto Valdés, es la final adelantada. Vamos a tener a la selección de las Super Águilas contra los Leones del Atlas. Nigeria contra Marruecos. Eric Chell contra Walid Regragui. Ojo, porque además aquí tenemos un condimento muy interesante en cuanto al análisis, que no lo mencionamos de cara al partido anterior porque las ausencias o las dudas no eran tan lacerantes. Por Senegal simplemente se va a perder o son dudas el caso de Hassane Diao, este futbolista exjugador del Betis, y también Ilay Camara. Y por el lado de Egipto puede ocurrir lo mismo con el caso de Mohamed Handi. No estoy diciendo que no sean jugadores importantes, pero de cara al Nigeria contra Marruecos tenemos que mencionar la ausencia por acumulación de tarjetas amarillas de Wilfred Ndidi. Habíamos hablado bastante y de manera muy desarrollada del poderío ofensivo de la selección nigeriana. Ese Akor Adams, Ademola Lookman y Víctor Osimhen, que es soportado por Alex Iwobi y Oyendika, pero súper condicionado al grandísimo trabajo de Wilfred Ndidi. Y el mediocentro defensivo, que puede ser el alfa y el omega de cómo se llega a potenciar el poderío en ataque de los nigerianos, no va a poder formar parte del encuentro. Del otro lado, en cuanto a las ausencias, tenemos que mencionar que la selección de Walid Regragui no va a poder contar, para sorpresa de absolutamente nadie, porque esto ya estaba anticipado desde antes, con Romain Saiz y con Asino Unahi. Ausencias dolorosas, pero vamos, la selección marroquí tenía que vivir con esta condicionante desde rondas anteriores. Pero con respecto, repito, al tema de las ausencias, tenemos que comenzar y terminar la conversación al respecto de esta semifinal mencionando el nombre de Wilfred Ndidi. Pero dejando eso de lado, estamos, señoras y señores, ante uno de los mejores partidos que en estos momentos nos puede ofrecer el balompié a nivel internacional. Y es que por un lado tenemos a la anfitriona, a la Marruecos de Walid Regragui, a la mejor selección o a la mejor federación que está en crecimiento a nivel mundial. De eso no hay un ápice de duda. Ahí está el cuarto lugar en Qatar, ahí está el tercer lugar en los Juegos Olímpicos con la categoría sub-23 en París, ahí está también el Campeonato del Mundo sub-20, ahí está el trabajo destacado que se hizo en la Copa del Mundo sub-17, ahí está también lo que se hizo en la CHAN. Vamos, es una selección que está trabajando de manera formidable, es una federación que está llevando a otro nivel auténticamente al fútbol marroquí, pero más allá de esas condicionantes, porque no hay ningún campeón del mundo sub-20 en esta convocatoria, tenemos que hablar de la grandísima plantilla. En África en estos momentos no hay una selección que tenga una mejor plantilla. Inclusive, me atrevería a decir que estamos hablando de top 8 a nivel internacional de mejores plantillas, y estoy metiendo en esa conversación a Argentina, la campeona del mundo, a Inglaterra, a España, a Francia y lo que pueden ofrecer selecciones como la brasileña. Y para mí, dentro de las mejores 8, ahí está la selección de Marruecos. ¿Cuál es el problema? Bueno, que de momento
no ha lucido tanto o tantísimo como sí lo ha hecho Nigeria, que ha tenido un rendimiento sostenido a lo largo de esta Copa Africana de Naciones, donde dejó en el camino en una ronda como la de cuartos de final de manera clara y apabullante a la selección argelina, que decepcionó a muchos, pero a mí en lo personal más me sorprendió lo que hizo la selección de Eric Chell, más allá de lo que no haya hecho la selección de Vladimir Petkovic. Previamente había goleado 4-0 a Mozambique, así que, señoras y señores, no ha recibido gol hasta el momento, cosa que del otro lado no puede decir la selección de Senegal ni la selección de Egipto, hablando del otro lado del cuadro. Pero quien sí puede decir, yo tampoco he recibido gol hasta el momento en las rondas eliminatorias, es la selección de Marruecos, que no recibió gol ante Tanzania. Hay que decirlo, tampoco se mostró de la mejor manera la selección comandada por Walid Regragui. Sobrevivió, avanzó y más allá poco, pero tampoco recibió gol ante los Leones Indomables de Camerún, en la que fue quizá la mejor exhibición de los nigerianos por el contexto y por el partido. Contra Zambia habían dado un recital, pero sin lugar a dudas, de Zambia a Camerún, y sobre todo de una jornada 3, cuando ya tenías el boleto en la mano a unos cuartos de final, hay una gran distancia. ¿Quieres otro atractivo o otro dato para que consideres esto un auténtico partidazo? Bueno, de un lado tenemos al líder de goleo, ya lo decíamos, Brahim Díaz, 5 anotaciones. En el cuarto lugar tenemos a Youda Kaby con 3 goles. Hace rato que no hace goles, sí, pero el futbolista del Olympiacos está muy arriba en esa clasificación de goleo. Pero ¿quiénes están en medio? Bueno, Ademola Lookman con 3 goles, al igual que el Kaby, y Víctor Osimhen, el sublíder de goleo, igualado con Mohamed Salah en el segundo peldaño, y vamos, el mejor delantero de esta Copa Africana de Naciones. En asistencias, ahí sí tenemos en solitario a un nigeriano en la cima, Ademola Lookman, con lo cual podemos convenir que si Marruecos tiene la mejor plantilla y probablemente el mejor 11 del torneo, sin lugar a dudas, podemos decir que las Super Águilas tienen el mejor ataque hasta el momento en Marruecos 2025. Duelo imperdible, duelo en el que mientras digo todo lo que estoy exponiendo, me cuestiono verdaderamente mi decisión del porcentaje, pero ha llegado el turno y el momento de hacerle frente a la realidad y exponer mi pronóstico, no sin antes hablar un poquito de historia. Y es que por un lado tenemos a Marruecos, que no es campeón desde 1976, cuando terminó siendo campeón por primera y única ocasión en su historia de la Copa Africana de Naciones, y no llega a una final desde el 2004. Del otro lado, Nigeria no es campeón desde 2013, cuando terminó campeonando en aquella oportunidad, derrotando en la final de Sudáfrica a la selección de Burkina Faso. Pero atención, que los de Eric Chell, que no van a tener Copa del Mundo, son las vigentes subcampeonas de este campeonato, ya que las Super Águilas terminaron cayendo a manos de la anfitriona Costa de Marfil en la edición anterior. Así que, ahora sí, señoras y señores, mis porcentajes de probabilidades de estar en la gran final. Por un lado, Marruecos, 51% de chances de estar en el partido definitivo. El ser anfitrión creo que le puede venir bien. Si el duelo es largo, tiene muchas más opciones o más interesantes en el banquillo, tiene mayor probabilidad de un plan B, de un plan C que le pueda salvar la plana. Y por el otro, Nigeria, la mejor selección hasta el momento en este torneo,
tiene un 49% de chances de estar en la gran final. Pero ahí está la cajita de comentarios para que me dejes tu participación. Yo veo una final Senegal ante Marruecos. Compárteme tu opinión y compárteme tu pronóstico. Yo soy Carlos Alberto Valdés, quien agradece el favor de tu atención, que te invita a que nos sigas en redes sociales. Nos encuentras en plataformas digitales con el usuario de @verticalfutbol, a mí en lo personal con el usuario de @C de Carlos, A de Alberto, Valdés 26 en todas las plataformas, así que síguenos también en redes sociales, pero sobre todo no olvides suscribirte al canal, activar la campanita, compartir y recomendar nuestro contenido, que así nos ayudas a seguir creciendo. Y no olvides disfrutar del balón, porque llegamos a lo verdaderamente interesante en esta Copa Africana de Naciones, y porque además que aquí en Fútbol Vertical somos muy conscientes de que el fútbol no solamente se mira, sino que también se entiende. Saludos a la distancia y nos vemos para el análisis de lo que ocurra en estas grandísimas semifinales de Marruecos 2025.